Bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Jackson Tejada. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. El 5 de noviembre, durante la reunión de la Junta Directiva en Bartow, Bill Braswell, chairman del condado de Polk, agradeció a los comisionados salientes Neil Comby y George Lindsay por sus servicios. El comisionado Lindsay permaneció por 12 años consecutivos en la Junta, mientras que el comisionado Comby brindó sus servicios desde 1988 hasta el 2004 y se reincorporó en el 2020. Becky Troutman reemplazará al comisionado Lindsay como la comisionada del Distrito 1 y Mike Scott reemplazará al comisionado Comby como el comisionado del Distrito 5. Recientemente, la Junta de Comisionados del Condado aprobó un contrato de $15.6 millones con Whitehead Construction para la edificación de un centro de entrenamiento para los bomberos del Condado de Polk. El centro proporcionará espacio para realizar entrenamiento de servicios médicos de emergencia y contra incendios. También estará acondicionado para llevar a cabo el proceso de contratación e incorporación de nuevos empleados. Este proyecto está siendo parcialmente financiado a través del Plan de Rescate Americano por un valor de $13.5 millones. Recientemente, miembros de la Junta de Comisionados del Condado de Polk participaron en la ceremonia de apertura del Centro de Entrenamiento Burnham McCall de las oficinas del Sheriff del Condado de Polk en Bartow. Esta instalación de 23,000 pies cuadrados alberga oficinas administrativas, aulas, espacios de simulación y un campo de tiro al aire libre para brindar capacitación a la policía. Our sheriff is dedicated to training. The deputies that we put out in the field, they need the best training, they need the best tools, and we're here to provide it. Henkelman Construction edificará además una instalación de entrenamiento del K-9 del Sheriff del Condado de Polk en Bartow por un valor de $2.7 millones. La instalación constará con 30 casas para perros, oficinas, una sala de descanso, almacenes, salas de entrenamiento, una aula, un área de entrenamiento para K-9 y estará localizada en 2201 Old Bartow Eagle Lake Road. La instalación para entrenamiento de K-9 servirá como expansión del Centro de Entrenamiento Burnham McCall de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. El centro se utilizará para entrenar a los K-9 en el despistaje de dispositivos explosivos y de narcóticos, así como en el entrenamiento sobre ubicación de personas desaparecidas, víctimas y o sospechosos. Este proyecto está siendo parcialmente financiado a través del Plan de Rescate Americano por un valor de $1.5 millones. La División de Residuos Sólidos del Condado de Polk ha ampliado su asociación de larga data con la Universidad de la Florida por 2 años más, a un costo total para el condado de $486,000. Los estudiantes de posgrado de la Escuela de Ingeniería de Infraestructura Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de la Florida han ayudado a establecer la División de Residuos Sólidos del condado como líder en la industria, al aumentar la eficiencia y reducir los costos del North Central Landfill. La Universidad de la Florida ha especialmente liderado el camino del sistema de tratamiento de lixiviado en humedades construidos del North Central Landfill, lo que le permite al condado de Polk tratar el lixiviado del vertedero dentro del área y de una manera ecológica, ayudando así al medio ambiente mientras ahorra dinero a los contribuyentes. Antes de terminar, por favor suscríbase y dele like a este video para más noticias del Condado Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.